Bueno, excelente, me escuchan bien, así que comenzamos. Bienvenidos al módulo de Scrum del curso WAR nivel 2 de rugby juvenil. Eh, para comentarles un poco de qué va a tratar el módulo, si bien se trata del módulo de Scrum, y vamos a hablar principalmente de Scrum, la idea un poco es unificar criterios, teniendo en cuenta que todos venimos de una idiosincrasia, de una cultura de Scrum muy fuerte, y donde la mayoría de ustedes en sus clubes deben tener inclusive especialistas y jugadores que entienden mucho del tema, pero la idea es unificar criterios acerca, sobre todo lo que considero es uno de los problemas más grandes con los que nos encontramos hoy, que es la forma en que enseñamos la práctica del Scrum, teniendo en cuenta el rugby juvenil, teniendo en cuenta la parte formativa de nuestros jugadores y el rango etario al que este curso hace referencia. Vamos entonces a establecer una definición de Scrum, vamos a plantear algunos objetivos. Luego vamos a meternos en una parte que es más bien teórica en cuanto a roles y funciones de cada uno de los puestos, para así ya después pasar a entre todos ir generando algún contenido superador, ir generando factores claves de la técnica individual del Scrum, para terminar hablando de cómo entrenamos el Scrum e inclusive conocer ciertas problemáticas que ustedes pueden tener en sus clubes e inclusive hablar de cómo podemos planificar entrenamientos de Scrum y de postura corporal incluidas en las sesiones de gimnasio. Hagan todas las preguntas que consideren necesario, nos vamos a manejar mucho utilizando el chat, que quizás es la forma más dinámica, así que bueno, no duden en hacer las preguntas, no duden en aportar todo lo que ustedes sepan y pueda ser interesante para el resto. Para comenzar entonces, como les decía, vamos a ir hablando acerca, lo primero que vamos a hacer es dar una definición del Scrum. Vamos a decir que el Scrum es un componente del primer principio de ataque. Este tiene como objetivo jugar posteriormente la pelota, es decir, que es una plataforma de obtención de la pelota. Luego decimos que es una formación que nos va a permitir atacar al rival y es la formación donde comenzaremos también a defendernos del rival. Vamos a plantear, como les decía, algunos objetivos para este módulo. La idea es que una vez finalizado este módulo de Scrum, seamos capaces como entrenadores de enseñar posturas básicas en los distintos puestos, un tema que es realmente primordial en este rango etario, como les comentaba, que seamos capaces de armar un Scrum, acá está entrando en todo lo que son cuestiones quizás de organización y de coordinación, y que podamos realizar una planificación e implementar un programa de enseñanza, el cual sea progresivo, sea sostenible en el tiempo, que tenga que ver sobre las posturas tanto desde lo técnico como lo físico. Vamos a hablar de los roles y funciones, vamos a empezar por el hooker, quien vamos a denominar como el líder de la formación, es el líder del Scrum. El hooker vamos a decir que se va a parar en la marca que realiza el árbitro, se inclinará levemente hacia adelante, recibe a sus pilares con sus pies separados a la altura de los hombros, su pie derecho estará levemente adelantado respecto del izquierdo. El hooker va a comandar el abajo luego que el árbitro llame cuclillas y va a ser el responsable de toda la estabilidad del pack. Va a ser el encargado de sostener al pack desde los llamados cuclillas y tomarse del referee. Los pilares van a alinear las caderas y los pies para tomarse con el hooker. Van a entrar como si fuera hacia el pecho del hooker, por eso vamos a decir que es como si escucharan el latido del corazón del hooker. Esto va a facilitar el agarre. Una vez que estén tomados, van a sacar bien el hombro para tener libertad de movimiento y saldrán del pecho del hooker al mismo tiempo. Ambos pies van a estar alineados para que tengamos que ajustar lo menos posible y ya en esta instancia debería existir una muy buena presión de caderas. Un tema que generalmente no se hace mucho hincapié pero que es fundamental y vamos a denominar el núcleo del Scrum. El núcleo del Scrum le vamos a decir a la altura de las caderas de las tres primeras líneas, porque es ahí donde vamos a ejercer presión, donde vamos a tener la posibilidad de realizar esa presión para adentro para luego transmitirla por el medio. Al canto del hooker abajo, bajaremos todos coordinadamente con él. Al momento del cuclillas, los pilares quedarán hombro con hombro, con su pilar contrario, ajustando los pies para lograr correctos ángulos de empuje. Al canto del árbitro tomarse, ganarán la posición a su rival directo y van a transmitir la fuerza de los 5 de atrás. Las segundas líneas se tomarán primero entre sí, conectando con la primera línea desde abajo hacia arriba, es decir, entrarán a la altura de las rodillas para molestar lo menos posible, para no cambiar esta posición inicial de los pilares, y luego irán subiendo hacia la altura de las caderas.
Esto va a permitir que los pilares sigan teniendo cohesión al momento de entrar a la segunda línea, evitaremos que haya movimiento de piernas y poder seguir trabajando sobre la presión en el núcleo del scrum a la altura de las caderas de los pilares. Ambos segundas líneas también tendrán la misma posición de rodillas y piernas antes de cuclillas. Esto es debido al nuevo reglamento en donde tenemos un canto menos. Si se acuerdan, tiempo atrás teníamos 3 cantos previos a la introducción al scrum. Hoy solamente cuclillas y tomarse, por lo cual es importante que las segundas líneas tengan la misma posición de rodillas y piernas previo a la introducción. Una vez que el árbitro cante tomarse, se van a colocar en posición de entrar, sin perder estabilidad y ajustando los pies para lograr los correctos ángulos de empuje. La tercera línea, vamos a decir que los alas tendrán rodillas y pies paralelos en el piso, calzarán su hombro sobre el glúteo del pilar y presionarán hacia adentro con su cabeza, nuevamente ejerciendo presión hacia adentro. Se tomarán de la segunda línea más cercano y van a formar una segunda línea de 4 jugadores. Al canto del tomarse se colocan en posición de entrar, sin perder estabilidad y ajustando los pies para lograr los correctos ángulos de empuje. El octavo se toma de la segunda línea, se van a formar un trío y lo sostiene cerrando sus caderas. Cuando el árbitro tome cuclillas, ingresa conjuntamente con el resto del pack y al tomarse ejerce presión también con el pack. Así es, Fernando, lo de los 2 cantos se usa en todas las uniones. Se acortó muchísimo todo ese proceso, ese periodo que existía previo a la introducción. Sí, Hernando, no es un problema, los alas pueden tomarse del segunda línea del otro lado, hay diferentes como criterios en cuanto a eso. Por eso decimos que se agarran del segunda línea más cercano como para estandarizar un proceso, pero si tomarse del segunda línea del otro lado no genera un inconveniente y no molesta al segunda línea, no hay ningún problema. Les voy a pedir ahora que respondamos una encuesta que va a servir como disparador para hablar de algunos temas. Raúl, es un tema interesante, me imagino que referís según la pregunta de eso. Se recomienda ello, parte de algunos equipos que los secundarios en una posición de previo al cuclillas. Estamos ejerciendo presión sobre el rival, por lo cual no tienen tiempo luego las segundas líneas de ponerse de pie en una buena posición de empuje. Si bien eso que yo te estoy comentando lo hago ya con el seleccionado mayor o en edades adultas, si podemos lograr que previo a la introducción ya estén de pie con una buena posición de empuje y eso no genere un prepush o eso no genere inestabilidad, creo que es lo mejor. Sin embargo, en edades formativas no está mal que inicien con al menos una rodilla en el piso. Bien, y como les decía, vamos a empezar con una encuesta acerca de la correcta posición de piernas del hooker. Y les voy a pedir que a medida que vayan contestando, quien tenga ganas pueda ir opinando acerca del porqué de su respuesta. Veo que la mayoría correctamente han contestado que el pie derecho estará levemente adelantado respecto del izquierdo. Que es esa la respuesta correcta. Pero me gustaría que, que hablemos un poco acerca del porqué del pie derecho levemente adelantado. Bien, Eric, nos decís de hookear, lo mismo que Hernando. Es una de las razones, pero vale aclarar que el pie derecho está levemente adelantado respecto al izquierdo previamente a la introducción. Una vez que el hooker está dentro del scrum, queremos que tenga los pies paralelos, el ancho de hombros, para tener una correcta posición de empuje. Es decir, que no queremos que el hooker esté dentro del scrum con un pie adelantado. Si bien es cierto que esa posición puede, ante un hooking obligatorio como el que tenemos hoy, puede ayudar, una vez que el hooker está dentro, no queremos que tenga un pie adelantado, sino que tenga una correcta posición de empuje. Pero tiene algo que ver con eso. La otra razón del pie derecho levantado es el lado derecho de nuestro scrum.
es quizás el lado más importante y el lado más vulnerable, por lo cual va a permitir que nuestro pilar derecho se presente levemente adelantado, que alinee su cadera ante ese pie derecho de hooker. Y el hecho de tener un pie adelantado ante el poco espacio que tenemos previo a la introducción también va a permitir una mayor estabilidad del pack. Entonces es también muy importante que tenga un pie levemente adelantado, acomodando ambos una vez adentro, pero que previamente a la entrada dé esa estabilidad. Y que permita al pilar derecho alinear su cadera respecto del pie derecho del hooker es también muy importante. Lo que menciona Carlos, que también podría sacarle hombro superior izquierdo, es cierto. Hoy es importante que no le saque el hombro superior izquierdo para que el pilar izquierdo pueda ejercer presión con su cadera hacia adentro, por lo mismo que les decía, de tener un lado derecho sólido. Y de a poco nos vamos a ir metiendo en esto que ya estamos hablando, que tiene que ver con la técnica individual, que tiene que ver, recién escuchamos hablar de correctos ángulos de empuje, y lo que es quizás la parte postural desde lo técnico en el Scrum, que es quizás lo más importante en esta etapa formativa de rugby juvenil. Entonces de a poco vamos a ir hablando de posiciones correctas de empuje. E intentar entre todos ir generando, ir unificando criterios e ir generando nuevos contenidos. Le voy a pedir a Hernando, por favor, si podrías hablarnos sobre la posición número 1. ¿Qué ves? ¿Qué posición correcta? Si crees que es correcta, y qué ves en la imagen número 1, por favor. Bien, Hernando, estamos de acuerdo que no es correcta por la posición de las piernas. Quien quiera también puede opinar acerca de qué es lo que ves, Hernando, en la posición de las piernas, qué ángulos de empujes tiene, qué puede generar esos ángulos. Dice, como dice Juan José, la posición muy de su rodilla. Diego dice la posición sentado, con lo cual estoy de acuerdo. Exactamente, está aislado, no tiene un ángulo de empuje de 90 grados, lo cual no nos va a permitir ejercer fuerza ni presión. Y no va a poder transmitir fuerza hacia adelante. Pasemos entonces a la posición número 2, la cual sí tiene un buen ángulo de piernas, rodillas y caderas. Y exactamente, como muy bien dice Alejandro, tiene la zona cervical en una posición que por supuesto es peligrosa, ¿no? En pos de tener una formación segura, la cabeza está mirando hacia abajo, y no solo va a ser una posición insegura y va a ser una posición que es propensa a generar colapsos, sino que aparte va a ser una posición ineficiente porque va a ser muy difícil con la cabeza hacia abajo ganar la posición a su rival directo. Y exactamente, Hernando, la 3 es la posición correcta. La 4, como muy bien dice Alejandro, ya no solo es la posición cervical, sino que tiene la cola por encima del ángulo de los hombros. Esto hace ya que la posición sea muchísimo más insegura, su ángulo de empuje no es correcto. La cabeza está apuntando hacia abajo. Es muy posible que este pilar en la imagen número 4 no solo tenga una posición segura, sino que va a tender a caerse, tener una posición de empuje muy estirada, lo cual no le va a permitir ejercer ni transmitir presión. Y si Eric, como decís, probablemente pueda terminar cometiendo una infracción. Como dice Francisco, que es interesante también el aporte, la 3 es la posición correcta, mirando al frente, sin levantar del todo la cabeza. Eso en la práctica en realidad vamos a estar haciendo presión sobre el pecho de nuestro rival directo, en caso de las primeras líneas al menos, por lo cual toda esa posición de espalda y cervical
debería quedar de alguna forma alineada, con las escápulas de la espalda contraída. Si hay algún preparador físico también entre los participantes, pueden aportar sobre esto, que probablemente entiendan y conozcan mejor el tema que nosotros. Algunas imágenes más donde seguimos mencionando algunos de los errores comunes y algunos de los, y la posición correcta. Y ahora sí les voy a ir pidiendo que vayamos mencionando algunas cosas ya más específicas acerca de la posición inicial, como es la posición de tibia. Hemos hablado algo sobre ángulos de rodillas, de espalda y cabeza, posición de las piernas, así que bueno, ustedes a medida que quieran, si quieren vamos hablando del tema de las tibias paralelas al piso, exactamente. Hay una mención más que podemos hacer sobre las tibias que es también bastante interesante, que aparte del tema de que estén paralelas al piso, que es lo de tibias positivas, que también me gustaría detenerme un poco sobre eso porque es algo que se menciona mucho, pero generalmente no se tiene muy claro el porqué de las tibias positivas o a qué nos referimos con eso. El hecho de que estén paralelas al piso, por supuesto que nos va a permitir ejercer fuerza hacia adelante y en movimiento. Y sí, Eric, como muy bien decís, tiene que ver con la flexión del pie. Una de las variables fundamentales de obtener una buena posición corporal es el tema de la posibilidad de realmente obtener una buena flexión. Muchas veces esta buena flexión va a estar relacionada a una muy buena movilidad articular en la zona de los tobillos y a una muy buena flexibilidad en la zona de pantorrillas o gemelos. Entonces vamos a llamar tibia positiva al ángulo que se va a producir cuando estando en una posición correcta de empuje y al realizar una flexión, el ángulo de la rodilla queda por delante del tobillo. ¿Qué queremos decir? Me imagino que muchas veces en los clubes, y sobre todo en etapa de juveniles, deben venir jugadores gordos, muy grandotes, que quizás tienen un físico excelente para pilar, pero tienen muchísimos condicionamientos para flexionar, porque son muy grandotes o porque son pesados. Generalmente estos problemas pueden venir de mala movilidad articular en la zona de tobillos, y la tibia positiva es ese ángulo de cuando nosotros nos ponemos en flexión, como si fuera para hacer una sentadilla en el gimnasio, por ejemplo, nuestro ángulo de rodilla queda levemente por delante del tobillo. Y esto se trabaja con entrenamientos, con entrenamientos para estirar, se trabaja la movilidad articular del tobillo y va a permitir a jugadores altos, grandes o pesados de obtener luego, cuando estén en posición de scrum, una buena posición de empuje. Totalmente de acuerdo, Francisco. La idea de tener una posición que sea estable, dinámica, pero con la mayor cantidad de apoyo posible. Por eso decimos tibias positivas, por eso hablamos de las tibias paralelas, y es 100% un tema de muchas veces movilidad articular en la zona del tobillo. Por eso me detengo sobre la tibia positiva. Totalmente de acuerdo y buenísimo, buenísimo el aporte. Mientras seguimos viendo el tema, les voy a pedir que por favor completemos una nueva encuesta para seguir hablando de estos temas y ya ir de a poco encontrándonos con ciertos factores clave que hemos ido generando. Sí, Fernando, se denomina también dorsiflexión, lo que vos mencionabas, lo de la tibia positiva, y también es un hábito que se genera no solo en este tema de posturas corporales para la formación, sino también en la forma de correr, y se genera a través de esa movilidad articular y ese buen ángulo relacionado entre rodillas y tobillos.
Y bueno, la encuesta acerca de factores claves de la técnica individual, estuvimos hablando con las imágenes anteriores acerca de los ángulos correctos de espalda, caderas y piernas, entre 90 y 105 grados creemos que algo correcto, tibias positivas, que es correcto como venimos hablando. La postura correcta del cuerpo ante la presión del rival, por supuesto que también es una pregunta correcta, ya que, una respuesta correcta, perdón, ya que no tendría sentido que nuestros jugadores sean capaces de tener una buena postura corporal y una buena destreza si no lo podemos ejercer ante la presión del rival e inclusive ante el movimiento y la presión del rival. Y los hombros debajo de las caderas, como ya dijimos en algunas imágenes anteriores, una posición sumamente peligrosa que probablemente nos lleve a algunos colapsos. Bien, entonces, podemos decir, como para cerrar este tema y unificar ciertos criterios, entonces, que los factores clave de la técnica individual van a ser una postura correcta del cuerpo y la musculatura abdominal, un tema en el que vamos a hacer muchísimo hincapié y hablar mucho a partir de ahora, ya que toda esa fuerza del core, esa estabilidad de zona media van a ser fundamentales en la etapa formativa de nuestros jugadores. Las piernas al ancho de abertura de los hombros, los ángulos de espalda, caderas y piernas, como decíamos, entre 90 y 105 grados. Las tibias positivas que nos van a permitir una buena altura del cuerpo y una buena flexión. La postura correcta del cuerpo ante la presión del rival, como decíamos recién. Y la postura correcta del cuerpo en movimiento ante la presión del rival. A continuación lo que vamos a hacer es un poco como les comentaba al principio, pasar a lo que yo creo que es, teniendo en cuenta un poco la formación y la cuestión metodológica, lo más importante en esta etapa en rugby juvenil, donde vamos a ver cómo entrenamos el Scrum, porque como les decía, venimos de una cultura de muchísimo conocimiento de Scrum y muchísimo fanatismo, bien entendido. Entonces me parece importante hacer hincapié en cómo formar a nuestros chicos y cómo aprovechar lo que es el poco tiempo que muchas veces tenemos en nuestros clubes para que los chicos atraviesen este proceso formativo de una muy buena manera. Entonces lo que vamos a hacer es atravesar diferentes niveles metodológicos. Vamos siempre a recorrerlo de lo simple a lo complejo, vamos a hacer enseñanzas y procesos que puedan ser progresivos en el tiempo. Se va a trabajar muchísimo sobre puntos de apoyo fijos, cuatro patas, posiciones de cuadripedia, todas son posiciones específicas que nos van a dar muchísima estabilidad en la zona media. Trabajaremos también sobre puntos de apoyos variables y complejos, sobre movimientos dinámicos individuales, movimientos dinámicos con oposición. Y todos estos niveles estarán apuntados, por un lado, a mejorar la seguridad, pero también garantizar una técnica apropiada en todos los ejercicios. Lo que vamos a hacer a continuación es que voy a ir mostrando imágenes a modo de ejemplo para que podamos seguir conversando del tema, y muchas de las imágenes van a servir como ejemplo de los ejercicios de lo que queremos hacer, y creo que las imágenes también sirven para ir mostrando estos niveles metodológicos de los que hablamos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar la destreza puramente, es decir, vamos a poner a los jugadores contra el gesto en sí mismo, para una vez que lo tengan ellos bien afianzado y lo tengan realmente naturalizado, poder avanzar sobre ese proceso metodológico e ir incorporándoles cosas que aproximen al jugador a la realidad del partido. Es un poco eso, Orlando, lo que estaba diciendo. Vamos a ver de qué manera vamos a pasar de la práctica del gesto en sí mismo y puro, de generar esa estabilidad de zona media para poder pasar a trabajar ejercicios con oposición de uno contra uno, para pasar a ejercicios de mini unidades donde agregamos nuestros propios compañeros, y para luego poder realmente trabajar cuestiones más sistemáticas de coordinación. Pero en esta etapa formativa tenemos que ir pasando sobre todo ese proceso metodológico. Ahí empezamos entonces a ver imágenes de postura corporal, donde un jugador empezamos a crear situaciones de poco equilibrio, donde hacemos fortalecimiento también de la zona escapular y de la zona cervical. Puntos de apoyos que son dinámicos.
Exactamente, Hernando, sí, siempre es un tema, sobre todo por seguridad, es un tema fundamental y también por rendimiento y para formar a nuestros chicos de la mejor forma todo el tema cervical y el muy buen ángulo de espalda junto al ángulo de piernas y rodillas es fundamental. Por eso intentamos buscar puntos de apoyo que sean variables, situaciones de desequilibrio, y no solo estamos trabajando la destreza individual y la buena postura corporal, sino también fortaleciendo toda la zona media en la que colaboramos. Nos hemos dado cuenta que muchísimos chicos de 18 y 19 años llegan inclusive a los seleccionados nacionales con muchísimo déficit en todo lo que es la zona media, que tienen grandes problemas para mantenerse en una posición básica por mucho tiempo, y eso definitivamente afecta muchísimo después al juego de Scrum. En la parte sistemática es muy posible avanzar en cuanto a conocimiento. Todo tipo de ejercicio, modo de ejemplo, como les comentaba. Otra imagen que tiene ya que ver con algunos otros recursos. Empezamos a ver en la imagen de la izquierda que ya tenemos un ejercicio de uno contra uno, es decir, que ya pasamos, luego de trabajar sobre esos entrenamientos de la destreza individual propiamente dicha, ya tenemos entrenamiento de uno contra uno. El uso de bandas elásticas, algo de lo que más adelante también les voy a mencionar varias cosas. El uso de la banda elástica, en este caso, en las imágenes que vemos, lo que están produciendo es una situación de poco equilibrio, pero ya vamos a hablar también cómo podemos trabajarla en cuestiones que tienen que ver con la especificidad de los puestos. Como un ejemplo, no sé, por ejemplo, en un entrenamiento de Scrum, para entrenar un pilar izquierdo, que generalmente los pilares izquierdos tienen el vicio de abrir sus caderas, el uso de una banda elástica le vamos a generar el hábito de que siempre cierre su cadera hacia el hooker. Lo mismo con aquellos hookers que por ahí tienen una posición muy parada o muy sentada, el uso de la banda elástica ejerciendo presión desde atrás va a permitir que pueda trabajar, o los ángulos de los pilares derechos que tengan tendencia a ir hacia adentro. Con la banda también podemos ejercer que él lleve su cadera hacia adentro y su parte superior, su torso, lo siga teniendo en un ángulo recto de empuje. Y las bandas elásticas a mí me han dado muy buenos resultados y yo siempre las recomiendo porque nos permiten ir a acercarnos a la realidad de ciertas cuestiones específicas de cada puesto también. Raúl, ahí acerca de tus preguntas, la primera pregunta de Raúl es acerca de cómo se toman los segunda línea. Es un tema bastante complejo. Yo particularmente te doy mi opinión, a mí me gusta que se tomen por fuera, por más que yo en mi época de jugador terminé jugando siempre cuando los segunda línea me tomaban de abajo. A mí me gusta que se tomen por fuera por el hecho de que el segunda línea puede ejercer presión hacia adentro con todo su antebrazo y su brazo. Me parece que se genera una mejor cohesión. Sin embargo, me parece que lo importante es tener un proceso estandarizado, sea por debajo o por el costado. Me parece que lo importante es que todos los segunda línea hagan lo mismo y que todos estén cómodos con el proceso que utilicen. Yo particularmente los haría tomarse por el costado. Y el tema de la amasadora te lo dejo para dentro de un rato, donde vamos a hablar acerca de su entrenamiento y qué porcentaje le damos a cada tipo de entrenamiento. Pero no tengo dudas que, bueno, todas las formas de trabajar Scrum son compatibles y deben convivir. No es que hacemos técnica individual o máquina o trabajo de pack contra pack, sino que todas esas formas metodológicas deben convivir y todas aportan cosas diferentes. Para terminar un poco, o sea, para darles un cierre con lo del segunda línea, el hecho de que se tomen por debajo es más que todo una cuestión de costumbre. Hay diferentes teorías. Yo creo que tomándose por el costado nos permite lograr cerrar mucho más hacia adentro y lograr una mayor cohesión. Hay mucha gente que piensa que tomando por debajo hay un mucho mejor asimiento del hombro del segunda línea con el glúteo del pilar. Entonces, ese es uno de los fundamentos que van a dar. Yo creo que tiene mucho más que ver con una cuestión de costumbre. Y si hoy tuviera que entrenar un equipo y llegan dos segunda línea que hace 10 años se toman por abajo, no intentaría cambiarles eso, sino que intentaría que tomándose por abajo logren transmitir la mayor fuerza posible. Y sí, lo que haría es usar el gran beneficio de tomarse por abajo, que es eso, ¿no? El hombro de segunda línea realmente muy bien asido sobre el glúteo del pilar.
No, estoy de acuerdo con vos, Fernando. Yo creo que el hecho de tomarse por fuera nos permite inclusive poder sacar más el pecho, cerrar nuestras escápulas y tener una mejor posición corporal. Yo estoy de acuerdo con eso. Exactamente, Hernando. Por eso, tratándose de divisiones juveniles, yo empezaría directamente tomándome por el costado, que me permite tener una apertura mayor en mi torso o en la parte superior del cuerpo, que me va a permitir quizás tener un mejor ángulo de espalda. Bueno, seguimos entonces viendo imágenes sobre los trabajos de destreza individuales, sobre los trabajos de estabilidad de zona media, control dinámico con puntos de apoyo que son variables, falta de equilibrio en el cuerpo para que sigan trabajando esas situaciones de estabilidad. Y como les había dicho antes, ya incorporamos, una vez que avanzamos, los ejercicios de 1 contra 1, donde vamos a notar que van a empezar a aparecer errores una vez que tenemos la presión del rival enfrente. Es decir, una vez que el jugador ha naturalizado y tiene el hábito de una correcta posición corporal, acercamos un poco a la realidad de la formación y vemos que empiezan a aparecer malos ángulos de empuje, con rodillas bien estiradas, los hombros por debajo pueden producir colapsos, la cabeza de nuevo apuntando en el jugador de la derecha hacia abajo. Y es normal que en un proceso formativo, ante el 1 contra 1 o ante la presión del rival, o lo que puede ser ante el movimiento en la presión del rival, comiencen a aparecer errores. Por eso es importante que ambas formas de entrenar convivan en el mismo proceso metodológico. Más destreza con poco equilibrio. Y los trabajos de mini unidades. ¿Qué creen ustedes que se agrega o qué dificultad se agrega con los trabajos de 1000 unidades que hablamos? Hablábamos recién de cómo variaba el hecho de incorporar un rival y la presión del rival. Y acá empezamos a tener trabajo de 1000 unidades, donde ya tenemos cuestiones que hay que coordinar con nuestros compañeros, donde hay ángulos que tienen que ser parejos e iguales. Exactamente, como dicen, empiezan a haber problemas de equilibrio, falta de cohesión, que un poco lo podemos mencionar Fernando. Se genera mayor inestabilidad, totalmente de acuerdo, hay asimetrías en cuanto a los ángulos de empuje. Por eso es importante que, y ya empiezo a ser repetitivo inclusive con el tema, pero me parece fundamental, que convivan los trabajos de destreza individual, los trabajos con oposición y los trabajos de 1000 unidades. Sobre todo teniendo en cuenta etapas formativas. Como lo que recién mencionamos, de cuáles son los errores más comunes en esa labor que como entrenadores tenemos de detección del nivel de aprendizaje que nuestros jugadores se encuentran. Ya vemos que empiezan a aparecer errores como los que mencionamos de mala postura corporal en los trabajos individuales y de unidades, el tema de la abertura y los ángulos de empuje, ángulos de caderas y rodillas, espalda no derecha que no va a transmitir fuerza y probablemente vaya hacia abajo. Y en cuestiones que ya empezaron también a salir, donde hablamos de coordinación y de ángulo, de sincronización e inestabilidad, que tienen que ver ya con la cuestión mucho más sistemática de la formación, y empezamos a tener problemas de falta de organización, malos ángulos de empuje verticales o cruzados, y una mala coordinación que nos van a llevar a tener un mal scrum colectivo. A continuación vamos a pasar a los que les mencionaba. ¿Cómo hacer para, en planificación conjunta con el preparador físico, debido muchas veces al poco tiempo con el que tenemos, me imagino que la mayoría o aquellos que entrenen Scrum en sus clubes que participen de las prácticas van a tener X tiempo semanal y esa sensación permanente de que no alcanza para practicar todo lo que querrían practicar. Entonces, como idea, utilizar las prácticas de gimnasio tanto para seguir trabajando la zona media, para seguir trabajando sobre posiciones específicas de la formación, como para trabajar también cuestiones específicas de puesto, ¿no? Por eso les mencionaba también que si hay algún preparador físico, probablemente va a tener esto bastante más claro y pueda aportar todo lo que guste. Pero vamos a trabajar sobre ejercicios de postura corporal en las sesiones de pesas, de gimnasio, ejercicios para trabajar el núcleo y la región abdominal, fortalecer el core,
Ejercicio de equilibrio también en nuestras sesiones de gimnasio, equilibrios con bandas elásticas, que es lo que les mencionaba recién. Ejercicio de entrada al scrum, que un poco lo vamos a ver enseguida Hernando. Entrenamiento específico de hooking que podemos hacer y fortalecimiento de todo lo que hablamos de cuello y la zona de la espalda. Vamos a ir viendo imágenes y opinando en estas mismas imágenes como hicimos anteriormente, pero nos vamos a encontrar de nuevo con ejercicios de fuerza abdominal, de equilibrio. Y esto, como les decía, es una forma de ganar tiempo y puede convivir en una semana perfectamente una práctica de scrum en la máquina con trabajos individuales en la sesión de gimnasio. De ahí la importancia de planificación conjunta con todas las personas que puedan formar parte del staff o los preparadores físicos. Ejercicio de fuerzas de cuello, fuerza en la región abdominal de nuevo, la posición de la espalda. Todas estas son formas de laburo que nos van a permitir ganar muchísimo tiempo en entrenamiento sistemático del Scrum y en el proceso formativo de los chicos. Sin lugar a dudas, Hernando, sí, los preparadores físicos deben ser parte del staff indiscutidamente y son fundamentales en los procesos formativos de nuestros juveniles. Tan importante como la parte técnica es el desarrollo físico, lo que podemos llamar la construcción del jugador. Y toda esta forma de hacerlo con el preparador físico nos va a permitir llevarlo lo más cerca a la parte física, al entrenamiento físico, acercarlo lo más posible al juego. Posición de entradas, un poco algunos ejercicios específicos que les comentaba recién, utilizando bandas elásticas desde atrás, tibias positivas, en el ángulo, ahora sí podemos ver el ángulo que mencionamos más temprano, de la rodilla por delante del tobillo, una correcta posición de la espalda. Y si les parece, les voy utilizando la imagen de la izquierda. Díganme por favor si me siguen. Podemos ir poniendo algunos ejemplos de cuestiones específicas. Ejemplo, teniendo en cuenta la imagen de la izquierda, en caso de que eso sea un pilar izquierdo, por ejemplo, tenemos la banda elástica ejerciendo presión sobre atrás, podemos utilizar sobre su brazo izquierdo, poner algo de peso, poco peso, 1 kilo, 2 kilos, y algo que le permita tener el codo arriba, que es un ejercicio muy típico de los pilares izquierdos, que es bajar el codo, son penalizados y van hacia el piso. Entonces, en caso de tratarse de un pilar izquierdo, podríamos agregar peso en su brazo izquierdo, podríamos utilizar también una banda elástica para abrir su cadera y fomentar que cierre su cadera hacia el hooker. Se me ocurre también que podríamos usar una Swiss ball, por ejemplo, en el entrenamiento de gimnasio, y en su brazo derecho ponerle una pelota para que haga las veces de hooker, y estaríamos aproximando en un trabajo de gimnasio y un trabajo que tiene como fin trabajar la movilidad articular y la fuerza de la zona media, la estabilidad de la zona abdominal, pero llevándolo a la especificidad del puerto. Si se tratara de un pilar derecho, podríamos hacer lo contrario y poner un Swiss ball. Swiss ball son las pelotas grandes de gimnasio. Swiss ball en su lado izquierdo, como para que parezca un hooker, poner algo de peso en su brazo derecho para que tenga fuerte su hombro derecho, jugando de pilar derecho justamente. Y podemos ir adaptando así a las cuestiones específicas de los puestos. Y insisto, tratándose de un trabajo de gimnasio, ganándole tiempo y comprándole tiempo a nuestra práctica semanal de Scrum y haciendo todo el trabajo de fortalecimiento. Seguimos trabajando en los temas de postura corporal, pero aproximándolo a lo específico de su puesto. Trabajo específico para el hooker, donde tenemos una posición ya dentro, una posición de desequilibrio, ya estando dentro de la formación. En la imagen de la derecha podemos inclusive hasta trabajar el hooking, hoy obligatorio en nuestras divisiones, introduciendo la pelota en los diferentes ángulos que él pueda hookear. Esto lo podemos practicar varias veces mientras el jugador está manteniendo una posición de estabilidad y sigue trabajando la zona del core. Puede ir moviendo su pierna al hooking, haciendo hincapié en que vuelva una vez hookeado a una posición de empuje correcta para no perder cohesión ni estabilidad. Y me imagino que el hooking es un tema controversial, pero por eso hacemos hincapié entonces que recupere una vez hookeada la pelota
su posición de empuje lo antes posible sin perder estabilidad, ni sin perder su función primaria, que es dar estabilidad al resto del pack. Ejercicios de elongación de los que le hablábamos para lograr, que parecen generalmente ejercicios básicos y simples, pero son ejercicios que deben hacerse muy seguido, digamos, para lograr una muy buena movilidad articular en la zona de tobillos, lo que hablábamos para lograr tener una buena flexión, posiciones de elongación de gemelos que nos van a permitir tener esas tibias positivas de las que hablamos. Y ahora les voy a dejar una nueva encuesta, que la intención es que sirva como disparador para hablar acerca de cómo entrenamos la formación, de acuerdo a las diferentes edades que ustedes puedan entrenar, qué tiempo le dedicamos. Un poco esto va a responder a las preguntas que me hicieron más temprano acerca de cómo hacemos el trabajo en máquinas, si es bueno o no es bueno, y qué tiempo le dedicamos a cada uno de estos laburos, de los cuales hemos venido hablando, y cómo convivirían todos estos métodos dentro de un mismo proceso formativo. Así que bueno, les voy a dejar la encuesta acerca de qué porcentaje de entrenamiento le daríamos al pack contra pack, es decir, dentro de nuestra semana de entrenamiento, dentro de lo que consideramos nuestro entrenamiento de Scrum, qué porcentaje le daríamos de entrenamiento de pack contra pack en vivo en un rango etario de 17 a 19 años. Eric, qué tiempo le daría? Y después, si quieren, charlamos acerca de cuánto le están dando actualmente o qué problemática se encuentran ustedes actualmente para cumplir con toda esta parte. Y bueno, y si lo podemos entre todos resolver o dar algunas ideas que sean buenas, estaría buenísimo. Sí, Hernando, la planificación depende. La planificación anual va a depender, la semanal va a depender de lo que haga mensualmente, eso va a depender de cómo sea todo el proceso formativo y sin duda de cuántos chicos tengas, ¿no?, para armar esa planificación. Sí, y seguramente nos vamos a encontrar con todas realidades diferentes. Pero en una cuestión a modo de estandarizar o poder usar como la encuesta como disparador, contanos, Eric, por favor, por qué le darías el 50%. Me interesa saber el por qué sobre todo. Sí, Juan José, me imagino que la cantidad es siempre un problema, sobre todo para hacer un entrenamiento de pack contra pack, que muchas veces no da la cantidad. Pero bueno, hemos ido viendo otras formas donde vos podés, no teniendo buena cantidad, se puede ir haciendo trabajos. Los trabajos de máquina son también muy interesantes para trabajar cuestiones de coordinación. Bien, Eric nos dice que entonces que le ponía el 50% porque es lo que se acerca más a las situaciones reales del juego y se considera el mejor entrenamiento. Yo estoy de acuerdo en que el pack contra pack debe trabajarse a partir de los 17 años. Totalmente de acuerdo Alejandro, que depende del estado de formación que tengan. Ahí es donde probablemente tendremos que variar y analizar cómo vamos a introducir a nuestros chicos al entrenamiento de pack contra pack. Sergio, ahí, perdón, quizás yo no lo aclaré, no es el 20% de todos los temas y todo lo que practiquemos, sino es un porcentaje sobre lo que le dediquemos al Scrum. Si le dedicas al Scrum 40 minutos semanales, ¿qué porcentaje de esos 40 minutos? Quizás ahí me expliqué mal.
Sí, 50% de nuestra planificación total con todo lo que tiene el rugby actualmente sería una locura. Solo de Scrum, de la totalidad del tiempo que le dedicamos al Scrum, ¿qué porcentaje le daríamos al de pack contra pack? Teniendo en cuenta que hacemos trabajos de estrés individual, entrenamientos de mini unidades, planificación conjunta de gimnasio para entrenamientos de gimnasio, trabajos de máquina y trabajos de pack contra pack. Dentro de todos esos trabajos, ¿cuánto le dedicaríamos al pack contra pack? Bien, eso, Sergio, un poco lo que me interesa que les quede de alguna forma y lo que puedo rescatar de esta conversación que vamos teniendo, ¿no? Es importante entender, por un lado, que los entrenamientos de destreza individual, los entrenamientos de mini unidades, los entrenamientos de gimnasio, los de máquina y los pack contra pack deben convivir. Es decir, el hecho de que nosotros hagamos vivo y pack contra pack no significa que dejemos de hacer técnica individual. Vemos jugadores consagradísimos de primera división o jugadores de internacionales que tienen su entrenamiento semanal de equipo por cuestiones de coordinación y de scrum, pero siguen trabajando en su técnica individual aparte. Es decir, el hecho de que trabajemos la máquina o el hecho de que trabajemos el vivo o el pack contra pack no significa que nuestros jugadores no dejen de hacer entrenamientos posturales o de estrés individual. Ambos tienen que convivir. Y lo otro que es muy importante es que es cierto que a medida que avanzamos en edad y nos vamos acercando a rangos etarios más adultos, empieza a aumentar la cantidad de tiempo que le dedicamos a la máquina y la cantidad de tiempo que le dedicamos al pack contra pack, y empezamos a tener menos de técnica individual, pero siempre manteniendo esos trabajos. Eso, Juan José, es una buena forma, trabajar las mini unidades de 3 contra 3 o 2 contra 3, porque comienzan, como decimos, a aparecer errores, podemos trabajar la presión del rival en movimiento, y siempre es importante, y una buena forma también de resolver el tema de la cantidad. Un poco para cerrar esta idea que les comentaba, es una tabla que en realidad sirve a modo de ejemplo, lo que les decía, temas de posición corporal individuales y mini unidades, entrenamientos de coordinación y organización a través de la máquina, y los entrenamientos de pack contra pack. Y cómo a medida que vamos, a medida que avanza la edad, que avanza la formación de nuestros jugadores, empieza a aumentar la cantidad de entrenamientos que le damos, independientemente de los porcentajes que figuren en esa tabla. Es en realidad para conceptualmente llevarnos todos eso de que empezamos a trabajar. Y el otro tema que me parece importante, que ahí ven en M13 también, que me parece también muy importante, empezar a trabajar en edades tempranas el tema de la formación, sin quizás generar la conciencia que estamos trabajando el Scrum, pero sí empezar a trabajar con posiciones de cuadripedia desde muy chicos, inclusive en forma lúdica, sin mencionar el Scrum, sin estar trabajando el Scrum propiamente dicho. Podemos a través de trabajos lúdicos, de juego, empezar a hablar sobre esta posición, empezar a trabajar sobre la estabilidad de la zona media en los chicos en edades tempranas. Insisto, sin mencionar el Scrum, sin trabajar cuestiones específicas de coordinación o de sistema, pero sí ya empezar a trabajar esa estabilidad en la zona media de nuestros chicos para que lleguen a los 15, 16, 17 años a poder jugar una formación mucho más segura. Los invito a que si cualquier pregunta que tengan, o dudas, o lo que sea, lo podemos ver. También preguntas o lo que sea con temas que por ahí no hemos hablado en este módulo. Sí, exactamente, Fernando. Ya se empieza a tener de alguna forma el concepto de Scrum, pero por eso les decía que se puede trabajar sobre esa posición, sobre esa postura corporal, independientemente de que sea el Scrum, es una postura corporal que ayuda a tener una mejor estabilidad. Es la misma postura que vamos a utilizar en la limpieza del rack y en ciertas situaciones de tackle, así que es interesante poder trabajarlas en edades tempranas.
Y acerca, Sergio, de la modificación del reglamento, la verdad que yo no lo sé. El año pasado, cuando se hizo de prueba durante el Campeonato Argentino de Mayores, yo al ser director deportivo de Mendoza sí pude tener acceso a lo que fue sucediendo y la verdad que la prueba fue muy buena a nivel seguridad, por lo que entiendo se va a mantener por ahora en ese camino. De todas formas, Sergio, que me parece si algo importante, la modificación reglamentaria no creo que modifique tanto como se ha dicho en nuestra cultura y creo que es también ha sido el hecho de tener muy poco espacio previo a la introducción permite volver de alguna forma a la base del scrum Argentina, si bien es cierto que es menor el espacio que se puede empujar, la única forma de generar presión y avanzar es ese scrum colectivo, ese empuje coordinado que llamamos. ¿Por qué? Porque hay muy poco espacio para generar impacto, por lo cual si no ejercemos una real presión hacia adentro y si no tenemos muy en cuenta la altura del scrum, es muy difícil ejercer presión y avanzar, por lo cual creo que en muchísimos aspectos esta nueva reglamentación, independientemente de las opiniones filosóficas, digamos, es una oportunidad también para volver a ciertas cuestiones que son muy interesantes de nuestro rugby. Exactamente, Hernando. Es aplicable, la postura del scrum es aplicable tanto al rack como al tackle y la muy buena estabilidad de la zona media y del core, inclusive en edades tempranas, va a hacer que tengamos un rugby mucho más seguro y en ese proceso de formativa vamos a ir ganando muchísimos pasos. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos, no se puede empujar más de 1,5 metros. Es así es la regla. Sí, yo personalmente, Hernando, creo que siendo chicos menores de 13 años no es necesario mencionar el Scrum, se puede hacer en forma lúdica y siempre con el correcto asesoramiento de los preparadores físicos en cuanto a cómo hacerlo, ¿no? Así es, Carlos, solo para primera. Bueno, un poco con esto damos por terminado el módulo de Scrum. Quienes tengan preguntas, nos podemos quedar conversando lo que consideren, las preguntas que ustedes quieran. Y aquellos que se tengan que ir a seguir el día, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya servido. ¿A qué te referís, Francisco, con lo del entrenamiento técnico? Hernando, a mí particularmente me gusta que los dos pilares entren hacia el hooker y se tomen de la camiseta, ejerciendo presión hacia adentro y salgan a la misma vez del corazón del hooker, digamos. Yo prefiero que se tomen de la camiseta, pero siempre ejerciendo presión para hacia adentro y no tirando, digamos, la camiseta. Francisco, quiero responder tu pregunta, pero no estoy... ¿A porcentaje que te referís de entrenamiento técnico en función de qué? El entrenamiento en cancha, en la parte técnica del Scrum, es lo que más le dedicamos. Lo que hacemos y las recomendaciones que te decía sobre el entrenamiento en gimnasio es para un poco ganar tiempo y para tener una planificación conjunta en lo que son estas etapas formativas en divisiones juveniles y para poder trabajar muchísimas cosas que nos van a hacer ganar tiempo para luego el entrenamiento técnico en cancha. Pero sin duda que la mayor parte del tiempo se la dedicamos a la parte técnica. Pero bueno, haciendo la salvedad de que en gimnasio o fuera de la cancha también podemos trabajar cuestiones técnicas y llevar esas prácticas, inclusive en el gimnasio, donde sea que las hagamos, a ciertas cuestiones específicas del puesto, ¿no? Que es lo que son los ejemplos que te mencionaba con la Swiss Ball o la utilización de las bandas elásticas.
Bueno, muchísimas gracias a todos, espero realmente les haya servido y nada, bueno, que tengan una muy buena tarde.